Hola a todos. En este video aprenderemos a utilizar la función if encadenada. Bueno, entonces como recordarán en el video anterior, la función if, que traduce un sí, pero un sí de condición, tiene la siguiente estructura. Entonces tenemos el if en minúscula, abrimos paréntesis y escribimos la condición dentro del paréntesis. Esta condición generalmente es una condición de comparación. Es una condición de igual, de que si es igual o de que si es mayor o que si es menor algún dato, ¿cierto? Seguido a eso, abrimos corchetes y escribimos la instrucción o la línea de código de qué pasa si se cumple ese if, ¿cierto? Pero pues no siempre se va a cumplir, entonces vamos a utilizar la instrucción else if con la segunda condición para verificar más condiciones al tiempo. Bueno, entonces vamos a iniciar el ejercicio que nos convoca en este video es este. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que estos tres LEDs se programen de alguna manera y para saber de qué manera, pues entonces vamos a ver nuestro algoritmo. Entonces tenemos allí, digamos que algunas recomendaciones. Vamos a iniciar, vamos a crear una variable de tipo entera, que es donde se va a almacenar la lectura que vamos a hacer con el potenciómetro, ¿cierto? Nótese que esto lo vamos a dejar por fuera del voice setup. Y dentro del voice setup, entonces vendría ya a configurar los pins digitales en modo salida. Esto de pronto, si no lo recuerdan, eh, en estos videos, a ver, en este video, programando un LED en la placa de pruebas, ¿cierto? En estos dos aprendimos para qué se utiliza la función pin mode y la función digital write, la cual vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Tenemos también que vamos a utilizar el monitor serial. Todo esto lo vamos a hacer en la función voice setup. Ahora, dentro de void loop, ¿listo? Es lo que vamos a programar. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Nos dice que vamos a asignar una variable al valor de la lectura. Ok, vamos a almacenar en la variable que nosotros hayamos creado el valor de la lectura que se haga en el pin analógico. Importante recordar que los pines analógicos los identificamos con la letra A0, A1, A2, A3, A4 y A5, ¿cierto? Y que el potenciómetro está conectado a través de este cable bueno, en mi caso, mi montaje, al pin analógico A2, ¿cierto? Entonces es en A2 donde yo voy a hacer lectura de qué pasa cuando yo muevo el selector del potenciómetro. Bueno, nos dice que entonces guardemos ese valor en la variable que creamos al inicio de nuestro programa, acá en invariable, ¿listo? Que imprimamos en el monitor serial el valor, el número como tal, y después de esto, pues ya nos ponen una serie de condiciones. Entonces nos dice que si la variable es mayor a 900, nos dan las instrucciones. Si la variable no es mayor a 900, ¿listo? Entonces comenzamos a verificar. Entonces, si la variable está en un rango entre 900 y 311, si la variable está en un rango entre 100 y 311, y digamos que a cada decisión le corresponde una acción. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar con el ejercicio creando una variable de tipo entera. En el ejercicio anterior la nombramos lectura, en este ejercicio la vamos a nombrar de algún otro modo. Recordemos que este nombre es un nombre libre, ¿listo? Entonces, vamos a ir a programar y mi variable se va a llamar, bueno, es de tipo entera y se va a llamar señal analógica, ¿listo? Y entonces le va a poner punto y coma. Lo hice por fuera de void setup, lo hice por fuera de void loop. ¿Listo? Según este esquema, dentro de void loop, le voy a configurar los pines digitales en modo salida. Ok, entonces, ¿cuáles son los pines digitales? Son los pines a los cuales yo tengo conectados los LEDs. Entonces, tengo desde el pin digital 0 hasta el pin digital 13, ¿cierto? En este caso, yo tengo conectados los LEDs a el pin 4, 5 y 6.
¿Listo? Y para configurarlos en modo salida, el esquema me sugiere que utilice la función entonces vamos a crear una variable de tipo entera, ¿cierto? Em, Tal como nos lo sugiere nuestra... Lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo entero, ¿no? Entonces, notemos que esa variable la creamos por fuera de void setup y la creamos por fuera de void loop. ¿Listo? Entonces, las variables las vamos a crear siempre allí. Entonces, en este momento yo ya la creé. Mi señal se va a llamar señal analógica con la A mayúscula. Ustedes le pueden poner otro nombre y siempre mantener ese nombre, ¿listo? Cuando hagamos referencia a la variable. Sin embargo, pues es el nombre que yo escogí. Lo segundo que nos pide hacer es que dentro de Voice Setup configuremos los pines digitales en modo salida, ¿cierto? Entonces con la función pin mode. Importante recordarla. Entonces, los pines digitales son estos pines que están numerados desde el 0 al 13, ¿cierto? Y de hecho, pues podemos observar esta franja, esta línea que nos dice Digital PWM, indicando pues precisamente que esos son los pines digitales. Entonces, nuestra línea de código para configurarlos en modo salida es pin mode. El número del pin, ¿listo? Podemos ver el esquema. Nos está preguntando el número del pin y nos está preguntando el modo, ¿sí? El modo entrada o de salida. En este caso, pues es salida. Entonces, vamos a configurar el del LED rojo, el cual es el número 4, 4, ¿listo? Y como salida, output, ¿listo? Es salida, puesto que en el pin 4, en algún momento voy a poner un estado de 5 voltios y en otro momento voy a poner un estado de 0 voltios. Van a salir del Arduino hacia el LED, a diferencia del potenciómetro. En el potenciómetro se hace es una lectura, es decir, que los datos van desde el potenciómetro hasta el Arduino. Bueno, siguiendo esa lógica, también tendría que configurar lo mismo para el pin digital 5, el cual corresponde al LED amarillo, y para el pin digital 6, el cual corresponde al LED verde. Entonces, digamos que por cuestiones prácticas yo podría copiar y pegar la misma línea de código, ¿cierto? Manteniendo, digamos que la precaución de cambiar el pin. Entonces, este va a ser el pin digital número 5, el cual corresponde al LED amarillo, y este el número 6. Listo. Ya hemos configurado nuestros pines en modo salida, tal como nos lo sugiere el esquema. Y nos dice que dentro del mismo Voice Setup vamos a inicializar el monitor serial, es decir, que vamos a utilizar el monitor serial quizás para visualizar los datos, ya lo veremos más adelante. Y es importante recordar que el código para hacer esto es serial.begin, listo, abro paréntesis, y voy a escribir 9600 como número estándar, y agrego punto y coma. Listo, ya hemos realizado todo lo que va dentro de Voice Setup. Ahora vamos a comenzar a digitar nuestras líneas de código dentro de void loop. Entonces nos dice que lo primero que debemos hacer es asignar la variable al valor de la lectura. Es decir, analog read, ¿cierto? Que es donde está conectado, este A pin es donde está conectado nuestro potenciómetro. Entonces vamos a ver en cuál es. Nos dice que es el pin digital. En mi caso es el 2. ¿Listo? Lo pueden observar allí. Va a cambiar el color. ¿Listo? Es el A2. ¿Listo? Y entonces estos son los pines digitales. A0, A1, A2, A3, A4, A5. La diferencia entre un pin digital y un pin analógico es que por estos pines yo voy a poder hacer lecturas de datos de valores que comprenden entre 0 y 1023. ¿Listo? Y gracias a que logro realizar esas lecturas, pues yo puedo tomar decisiones, por ejemplo, qué pasa cuando ese valor excede el número 100 o cuando ese valor excede el 311 y así sucesivamente.
A diferencia de los pines digitales, pues que ellos solamente ofrecen dos estados, ¿no? Un estado alto y un estado bajo. Un estado de 0 voltios o un estado de 5 voltios y no son capaces de identificar valores intermedios. Por ejemplo, no podrían identificar el valor 2.5 voltios. Entonces, esa es la principal diferencia entre los pines digitales y los pines analógicos. Bueno, entonces dentro de nuestro void loop, acá noto que me hace falta el corchete que abre el void loop. Entonces lo voy a agregar y vamos a comenzar a programar allí, tal como nos lo sugiere el esquema. Vamos a asignar el valor de la lectura a la variable que creamos. Entonces, mi variable se llama señal analógica. ¿Listo? Va a ser igual. Y viene la línea de código que nos sugiere el esquema. Analog read, vamos a leer, read de leer, lo que está ocurriendo en un pin analógico. ¿Listo? Entonces voy a poner analog read, abro paréntesis, mi pin analógico que quiero leer es el A2, ¿listo? Cierro paréntesis, punto y coma, ¿listo? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ejecutar la siguiente línea de código, mostrar en el monitor serial el valor de la lectura, serial.println y la variable. Entonces, serial.println, abro paréntesis, el nombre de la variable que es señal analógica, que es lo que quiero mostrar en el monitor serial. Y en este momento, digamos que yo podría iniciar simulación y nos dice que tenemos un error. Entonces vamos a ver cuál podría ser nuestro error en esta línea de código. Bueno, quizás se me ocurre en este momento que el error está en utilizar la ñ. Entonces vamos a esperar que nos deje trabajar porque dice inicializando, pero no inicia allí. Bueno, vamos a cambiar la ñ por una n. Y acá también señal. Vamos a poner senal. ¿Listo? Y acá también vamos a poner senal analógica. Entonces, nuestra variable de este momento se llama senal analógica. Vamos a ver si el error era por ese carácter que quizás lo interpretó como un carácter especial y no lo dejó utilizar. Y efectivamente ese era el error. ¿Listo? Entonces nuestra señal en este momento es de 1023, sí, perdón, 123, 184, 328 y pues podemos ver que al mover el selector del potenciómetro esa señal aumenta o disminuye. Bueno, ya hemos solventado nuestro error allí. Vamos a continuar. Ya mostramos en el monitor serial. Listo, vamos a comenzar nuestras condicionales con nuestra función if, nuestra condicional if, y si nos dice que, bueno, que si esa variable es mayor a 900, el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde deben ejecutarse una acción. Rojo y amarillo deben estar apagados, el LED verde debe encender. ¿Listo? Lo vamos a programar. Entonces, recuerden que la estructura que vamos a utilizar va a ser una estructura encadenada. Entonces, lo único que va a cambiar con la estructura que utilizamos en el ejercicio anterior es que no vamos a utilizar el else, ¿cierto? Sino vamos a utilizar el else if, ¿no? Y bueno, entonces variable mayor a 900, listo. Entonces voy a crear mi función if, abro paréntesis. Entonces la variable, la condición, ¿listo? Que si la variable es mayor a 900. Recuerden que mi variable se llama senal analógica, ¿listo? Es mayor a 900. Y acá, importante, abro y cierro los corchetes, perdón. Y dentro de esos corchetes voy a escribir la instrucción que se debería ejecutar si esta condición se cumple. En este caso, nuestro esquema es muy claro, nos dice como, bueno, apague el LED rojo, apague el LED amarillo y encienda el LED verde. Bueno, entonces para hacer eso,
voy a utilizar la función digitalWrite. ¿Listo? El pin analógico estamos utilizando, por ejemplo, para el LED verde es el 6, que es el LED que debe permanecer encendido. Entonces le voy a decir que el pin, ¿listo? Me dice que el pin y el valor, ¿listo? El estado. Entonces, un estado alto o un estado bajo. Valor, coma, estado alto de high para que ese LED prenda. Quiere decir que por este pin van a fluir 5 voltios si esta señal es verdadera. Y para los otros pines digitales, pues la señal va a estar en baja porque pues nuestro ejercicio no lo dice, que deben estar apagados. Entonces, por cuestiones prácticas, yo podría llegar y copiar, cambio el pin, ya utilicé el 6, el de LED amarillo es el 5, pues acá podría escribir 5, acá podría escribir 4, ¿cierto? Y estos LEDs deben estar apagados, es decir, low, low. Bueno, ¿qué acabé de hacer en este momento? Voy a comentar mi código. Entonces, cuando voy a comentar, es una línea de código que el programa no va a interpretar, sino me va a servir a mí para organizar un poco mis ideas. Entonces, con esta función de digitalWrite 6, high, lo que estoy haciendo es prender LED verde, ¿cierto? Al agregar el low a digitalWrite, ¿cierto? Quiere decir que ese pin no va a ofrecer voltaje, va a ofrecer un voltaje de 0 voltios, por lo tanto, pues el LED va a estar apagado. Entonces, digitalWrite 5, el LED que está asociado al pin digital 5 es el amarillo, entonces, apagar LED amarillo. Y en este caso, que el del pin digital 4, pues que está apagado, pues que corresponde al LED rojo. Entonces, apagar LED rojo. Listo. Ya hemos, digamos que, hecho nuestra primera instrucción. Listo, bien, ya nos funcionó. Es decir, ya preguntamos esto. Si eso en algún momento llega a ser verdadero, ya programamos esta acción. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si esa acción no se cumple? Si esta condición no se cumple. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Por ejemplo, hemos dicho como, bueno, los LED se van a prender, el LED verde se va a prender si la señal que estoy leyendo en el potenciómetro se encuentra entre 900 y 1023. Cualquier número comprendido entre ese rango, 901, 902, 1022, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a regresar. Listo. Vamos a programar nuestro siguiente condicional y pues me parece que es de los más interesantes y aquí vamos a aprender algo nuevo. ¿Listo? Y es bueno, listo, no se cumple esta condición de que si es mayor a 900. Ahora, si esa variable está entre un rango de 900, el valor de la variable es menor a 900 y la variable mayor a 311. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que nos están diciendo como, bueno, va a programar algo si esos datos están en este rango, entre 311 y 900. No sé, 511, 490, 720. ¿Qué pasa si la señal está en ese rango, en ese intervalo? Entonces vamos a escribir esta condición. Si variable mayor a 900 y variable menor a 300. Entonces acá encontramos otra condición y es que se debe cumplir las dos, ¿no? Se debe cumplir primero que sea menor a 900 y que sea mayor a 311 para que ejecute. ¿Qué debe ejecutar? Entonces, apagar el LED rojo, encender el LED amarillo, encender el LED verde. Ok, vamos a programarlo. Vamos a escribir esa condición en un else if, pues como lo habíamos anunciado en el video. Entonces vamos a escribir else if, ¿listo? Si no, entonces volvemos a abrir allí otros paréntesis y vamos a escribir, bueno, esa variable, recuerden que mi variable se llama señal
analógica, ¿listo? Si esa variable es menor a 900 y, entonces voy a escribir y literalmente en inglés, si esa variable, señal analógica, es mayor a 311, ¿listo? Bueno, abro corchetes, cierro corchetes y dentro de esos corchetes voy a programar. ¿Listo? ¿Qué pasa si eso se cumple? Entonces, el esquema es muy claro cuando me dice como, bueno, si se cumple, entonces el LED rojo va a permanecer apagado, pero va a prender el amarillo y va a prender el verde. ¿Listo? De manera rápida, yo podría llevarme estas líneas de código, el digital write, y las voy a pegar acá. Necesito prender el LED amarillo, ¿cierto? Porque pues acá ya tengo programado que el LED verde pues va a estar prendido, ¿no? Entonces acá vamos a cambiar este low, vamos a cambiarlo por un high, una señal alta, y para tener un poco más de entendimiento, acá estamos diciendo que acá hemos prendido el LED amarillo, ¿listo? Probemos nuestro programa, a ver cómo está quedando nuestra programación, le voy a dar iniciar simulación. Nótese que la señal analógica, ¿listo? Otra vez, está en 1022. Entonces, al estar en 1022, él dijo como, ok, es una señal mayor a 900, entonces va a encender solamente el LED verde. Por eso allí está encendiendo el LED verde. Vamos a poner esa señal analógica en un intervalo entre 900 y 311. ¿Listo? Entonces, un número entre 900 y 311 puede ser 716. Nótense que los LEDs verde y amarillo prendieron. ¿Listo? Acá solamente prende el verde porque la señal es mayor a 900. Y acá prenden los dos LEDs porque la señal está entre el intervalo de 900 y 311. ¿Listo? De acá en adelante yo puedo comenzar a seguir haciendo instrucciones de la misma manera, ¿cierto? Podría escribir else if, abro paréntesis, la condición, ¿qué pasa si se cumple esa condición? Y pues sigo programando allí. Entonces, de acá en adelante el ejercicio les queda a ustedes, estudiantes, ¿listo? Digamos que lo que alcanzamos a ver en este video es, bueno, ¿qué pasa si la variable es mayor a 900? ¿Qué pasa si la variable está en un rango entre 900 y 311? Y ustedes deben programar, ¿qué pasa si la variable está, bueno, es mayor a 100, pero menor que 311? ¿Listo? Y ojo, les voy a hacer una recomendación importante. Listo, ustedes acá dicen que si esta condición se cumple, que acá también va un AND, eh, si esa condición se cumple, todos los LEDs prenden. ¿Listo? Y para que se cumpla esa condición, entonces vamos a observar algo en este instante y es, bueno, ¿qué pasa si la variable es mayor a 100? ¿Listo? Mayor a 100, pero menor a 311. Mayor a 100, es decir, vamos a trabajar en este intervalo y menor a 311. ¿Listo? Hasta ahí creo que no van a tener líos. Sin embargo, también, bueno, si no está la lectura en ese rango, quiere decir que la lectura está en el rango que nos hace falta comprobar. Y el rango que nos hace falta comprobar es entre 0 y 100. ¿Listo? Entonces allí también existiría otro else if si la señal analógica es menor a 100, quizás. Sí, puede ser. ¿Listo? Y también va a ejecutar otra acción que todos los LEDs prenden y apagan al tiempo. Ahora, para que prendan y apaguen al tiempo, yo les voy a hacer una recomendación de estudiantes y es que van a visualizar este ejercicio, este video que les dejé acá. ¿Dónde está? Tres más arriba, este video, prendiendo dos LEDs. Es más, con este video también, acá se explica cómo hacer para que un LED prenda y apague en determinada velocidad.